Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinar de AFID, que tiene como propósito que todos aprendamos sin la necesidad de tener un carnet de AFID. En esta ocasión vamos a hablar de un fenómeno muy interesante e importante, y es que la crisis, porque seguimos en la crisis sanitaria, ha provocado una cosa inusual, diría yo, en las crisis económicas, en este caso que se mezcló con una crisis social, y es que el confinamiento y las medidas tomadas para intentar reducir el efecto del virus han provocado un impacto, un shock en la oferta y en la demanda. Una cosa simultánea que, repito, no es común. Entonces surgió la inquietud de que el mercadeo, y yo aquí en ignorancia digo que es como una especie de puente entre esas dos cosas, entre la oferta y la demanda, pues la pregunta era si el mercadeo había sido afectado por la crisis. Entonces, para esta pregunta y para muchos otros temas asociados con esto, pues estos son nuestros invitados. Como mencioné antes, el impacto en el consumo ha sido muy fuerte, y yo creo que podríamos generalizar en dos aspectos, aunque hay más cosas para ver, pero y es que es cómo ha cambiado, si es que ha sido así realmente, eh, qué consumimos y cómo consumimos. Creo que esas son dos facetas interesantes de la discusión. Para empezar por lo primero, y es qué cambios ha habido en el consumo. Voy a invitar a Juan Diego, que, que tiene muchísima información porque su empresa Radar es de las más importantes en Colombia sobre eso. Y esto lo digo sin propaganda, y Juan Diego no me va a pagar nada por eso, pero lo sé por conocimiento de la capacidad de análisis de Radar, de hacerle como una especie de radiografía a eso, qué ha pasado con el consumo, que pueda servirnos como un contexto general para entender las transformaciones por la crisis sanitaria. Juan David, muchas gracias. Qué maravilla estar aquí contigo, con Mauricio, con Marian, pues para hablar un poquito y contar un poquito todo este cuento. Creo que hay varias cosas. Sí, esto sí nos ha cambiado y nos ha obligado a cambiarnos porque nos pasó algo que no nos había pasado nunca y fue tener que encerrarnos. Entonces ese asunto del encierro nos obligó a pensar de manera diferente cómo distribuíamos la plata. Cuando empezó este asunto, digamos, cuando pasó la anunciación de que nos iba a tocar encerrarnos, lo que hicieron los hogares fue prepararse y empezar a abastecerse y sobreabastecerse con respecto a algunos productos. Entonces compramos un montón de enlatados, un montón de pasta, un montón de arroz, un montón de papel higiénico. No, todavía no puedo saber para qué, pero compramos un montón de papel higiénico. Porque pues nos íbamos a preparar a estar encerrados en la casa. Eso pasó en marzo, a mitad de marzo. Abril nos trajo un golpe muy duro y fue ya estar completamente encerrados. Y eso significa dejar de gastar en un montón de cosas que en las que no podíamos gastar. No podíamos ir a restaurantes, no podíamos ir a bares, no podíamos ir a conciertos, no podíamos ir a cine, no podíamos salir a coger un bus, a coger un taxi. Entonces eso termina haciendo que la gente se enfoque en el gasto de los bienes frecuentes, en lo que nos toca todos los días, en esos gastos que podríamos llamar de supervivencia, y deja los otros a un lado porque no hay forma de comprar. Y empezamos a ver una caída del empleo, entonces la gente empieza a quedarse sin platica, y al no tener platica, entonces aún más se concentra en esos bienes de supervivencia. Conforme hemos venido abriendo de nuevo la economía, empieza como a recuperarse un poquito esa dinámica de aquellas cosas en las que no podía gastar, pues empiezan a funcionar un poquito, entonces podemos volver a salir, entonces cogemos otra vez el bus o cogemos el carro y echamos gasolina,
Y como no estamos tanto tiempo en la casa, no compramos tanto alimentos para consumir en la casa y gastamos menos en servicios públicos. O sea, de alguna forma, yo lo planteo de esta manera. Antes teníamos un equilibrio. Cualquiera que fuera el número, teníamos alguna forma de equilibrio. Este encierro nos obligó a gastar más en unas cosas y menos en otras, pero conforme se va abriendo la economía, de alguna manera volvemos a ese equilibrio. Lo que sí es claro es que van a haber unos sectores mucho más golpeados. El sector de entretenimiento y el sector de restauración van a estar mucho más golpeados y ese efecto va a ser mucho más largo, porque mientras los restaurantes solo puedan funcionar con el 30% del aforo o mientras no tengamos la posibilidad de que la gente pueda ir a un bar, pues va a ser mucho más complicado pensar que hay una recuperación total. La gente se concentró en la compra de bienes frecuentes, dejó los servicios que no podía consumir a un lado, paró de manera importante la compra de bienes durables porque la plática está cortica. Entonces decimos, mejor enfoquémonos en lo que necesitamos ahora y el resto lo solucionamos después. Ese freno en los bienes durables también es muy importante porque de alguna forma lo que termina trayéndonos es una disminución importante del uso de tarjetas de crédito, porque pues, la gente prefiere no usarlas, porque quién sabe qué va a pasar, la incertidumbre es grande, el trabajo quién sabe si aguante. Entonces lo que tratamos de hacer es quedarnos un poquito quietos ahí, concentrarnos en lo básico y con eso tratar de sobrevivir y esperemos que esta cosa vaya pasando y que de alguna forma podamos recuperar la normalidad que creo que está un poquito lejana. Ese es como el resumen, Juan David, ahí como por encima. No sé. Yo en esta parte quisiera hacer mención, ¿no? Porque Marian había planteado una potencial pregunta que me parecía interesante. Me corrigen ustedes que son expertos. Por ahí en los años, yo no sé, Mauricio, tal vez en los 30, un señor Maslow planteó una hipótesis de una gráfica, digámoslo así, que era como una especie de pirámide que había donde se establecían como las prioridades de las necesidades o los deseos de las personas, que tenía, yo no sé si 8 o 9 niveles, yo ya no me acuerdo de esa clase mucho. Pero decía simplemente que como cualquier organismo intentamos cumplir las necesidades biológicas y a medida que íbamos satisfaciendo eso básico, le íbamos agregando cosas tal vez menos materiales hasta llegar al reconocimiento y otras cosas como volverse decente y el arte y todo eso. Esa pirámide de Maslow, que yo no sé si es contemporánea, Max Neff es de esas épocas o es más nuevo, es de los 70s. De esa lista o esa propuesta de necesidades, Marian planteaba una pregunta y era si esta crisis había alterado esa pirámide o si la pirámide se derrumbó o a Maslow se le olvidó que tal vez la base de esa pirámide era, como tú dices, el papel higiénico y el wifi, que esa no están como en los cimientos de la nueva pirámide. Pero ¿qué creen ustedes? ¿De verdad cambiamos algo del comportamiento o simplemente nos volvimos a satisfacer lo básico? Yo creo que es correcto el planteamiento que nos genera el profesor Juan Diego y tiene que ver, bueno, sí, estamos pendientes de satisfacer lo necesario, lo básico, pero también tiene que ver con una búsqueda que nos pone a nivel psicológico, creo que esta situación que todo el mundo está afrontando, y creo que en esa búsqueda entran también esas puntas de pirámide en lo espiritual, en encontrarse, en encontrar como un equilibrio, porque es indudable que el desempleo aumentó, pero también las personas que de pronto estaban conectadas, que ya habían realizado esa transformación digital al interior de las empresas, y hablo por mi experiencia dentro de startups y empresas de base tecnológica, el trabajo aumentó y los espacios dentro de la casa, dentro de la familia, los espacios precisamente para ir a un restaurante, a un concierto, a ciertas áreas que permitían ese
ese cambio, digamos, de función o de tarea, pues ya esos límites como que se transgredieron. Entonces, la nueva normalidad nos planteó muchas más horas conectados y muchas más horas donde, digamos, esa pausa en el trabajo era más difícil hablar de 8 horas de trabajo, se podían llegar a más porque también se necesitaban respuestas rápidas frente a una alerta mundial que requería pues productos y servicios en tiempo real, y sobre todo si estamos hablando de infraestructura, de internet, de servicios, de educación, pues se requieren plataformas que soporten esta gran navegación en masa, porque todos necesitamos esos contenidos y era la forma también de escapar. Entonces, planteaba la pregunta con el ejercicio de que sí, efectivamente, el gasto está restringido, pero también siento que esas compras en educación, en bienestar espiritual, mental, se han incrementado, y creo que tiene que ver con esto, con que hay una parte de la población que sí quedó desempleada y otra parte de la población que está empleada, pero que se le incrementó el volumen de trabajo y les cuesta separar esa labor de sus otras funciones como ser humano. Sí, incluso que es que, como decía un amigo ahí, había gente que apenas en esta crisis se enteró que estaba casada y con quién se había casado, porque nos pusieron a coexistir con más horas con gente que sí, que están cercanas, pero era solamente una cosa temporal. No sé si Mauricio quisiera hablar algo sobre estos cambios en el consumo. Y la pregunta de Marian, si de verdad la pirámide se cambió o simplemente nos bajamos de piso. Sí, yo pienso que ahí hay dos cosas bien interesantes viéndolos a los dos, a Juan Diego y a Marian, y es que Juan Diego tiene la radiografía de lo que hacemos y cómo se manifiestan esas compras en la calle, qué compramos, qué no compramos, cómo pagamos, con qué no hacemos. Y Marian tiene la radiografía de lo que está pasando en el mundo interior. Tú decías una cosa que yo venía pensando mientras te oía, y es que nos encontramos solos con nosotros en medio en la calle, todos los roles en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Entonces empezamos se nos quita todo ese mundo de evasión que podíamos tener, de salir, de entretenernos, de hacer que la vida pase y los días pasen, porque hay muchas cosas afuera que nos llaman la atención. De repente estamos encerrados en la casa y nos encontramos con nosotros mismos, y eso nos ha volcado a las redes. Entonces, si bien Juan Diego nos miraba afuera lo que compramos, ahora Marian nos mira adentro qué es lo que buscamos y en qué áreas entramos y cómo nos distribuimos el tiempo. Yo me estaba preguntando en las etapas de la vida en las que uno está y eso cómo lo afecta. Pienso que las personas que tenemos unos hábitos constituidos, que ya estamos más grandecitos, seguramente adaptaremos cosas nuevas, otras volveremos a la normalidad en cuanto podamos. Y hablamos mucho de salir a la calle a desahogarnos, a compensar todo eso que no hicimos. Y hemos visto en los lugares donde han abierto que la gente sale desaforada a comprar o sale desaforada a parrandear, y empieza con distancia social y luego terminan todos abrazados en el bar, pues que es muy esperable que suceda. Pero te preguntaba qué pasa con la gente que está en ese momento donde se está formando. Las personas están entre los 14, los 16 años, es cuando uno salía y formaba esos hábitos de socializar y esa capacidad de conocer amigas y salirse del grupo, y que la sociedad te obliga a estar en contacto con los demás. Mi pregunta es, o me pregunto si eso sí generará como un grupo de personas que mantendrá unos hábitos que perduren por el resto de su vida bajo estas condiciones. Tal vez nosotros volvamos, pero ellos se queden en este mundo. Sería una pregunta que me queda. Tengo más preguntas que respuestas. Está bien, todos los días el papel de los profesores es más plantear preguntas que respuestas. Mira, Juan David, perdóname, yo aprovecho que Marian se metió en ese cuento tan bonito. Apenas empezó este asunto y el encierro, nos dimos cuenta que un montón de gente salió a comprar productos para hacer ejercicio, aparatos, bicicletas estáticas, elípticas, y después hubo un boom impresionante de compra de tapetes de yoga, y de hecho se acabaron en un montón de sitios. Y hoy en día yo podría casi con seguridad decir que todos tenemos un montón de percheros carísimos, porque hasta eso dejamos de usar a pesar de que lo teníamos. Porque lo que dice Marian es cierto, el tiempo terminó absorbiéndonos. Antes teníamos jornadas laborales medianamente estructuradas y hoy en día tenemos que estar conectados todo el tiempo y terminamos perdiendo la frontera entre la vida diaria y el trabajo.
Y lo que dice Mauro también es una cosa muy complicada. Yo lo vivo, yo tengo un bebé de 16 años. Y lo que significa hoy en día ver ese proceso de socialización en pausa es muy complicado. Y eso que él vive en una ciudad pequeña, entonces es un poquito más sencillo. Pero ¿qué pasó con los niños que estaban en 11 y que se iban a encontrar con su prom, con su excursión, con el año de sentirse grandes en el colegio? Y ahora les tocó empezar desde la casa y empezar a ver la universidad desde la casa y alejados de su grupo con el que van a compartir el resto de la vida. Es una cosa muy complicada y creo que sí nos está generando un montón de retos, porque a ellos los tenemos que volver a traer, pues quizá no a la normalidad de antes, pero sí a una normalidad en la que puedan tener una socialización un poquito más normal, porque si no va a ser muy complicado. Sí, como dicen los pandemials, no sabemos si van a ser una nueva etapa de una generación diferente. Yo creo que es muy difícil y ustedes lo han mencionado, establecer todos los efectos. O sea, uno ni se imagina los cambios, así como Juan Diego mencionaba el tema del ejercicio. Espero que todas esas máquinas van a quedar en el cuarto útil en un año o en el balcón. Yo recuerdo también escribí un artículo hace unos meses sobre la disparada en el consumo, por ejemplo, de harina y de levadura. Todo el mundo se volvió panadero en sus casas y los números cambiaron. Yo me imagino que las ventas de máquinas de afeitar no han estado tan bien como antes, pero de pronto las ventas de, no sé, de test de embarazo tal vez habrán subido. No sé si Radar llega hasta allá. Al inicio de todo esto, Juan David, tuvimos un pico muy importante en compra de condones, pero ya bajó. Pues eso fue al principio. Después la cosa sí, quién sabe qué habrá pasado, dejemos ahí porque esa es una discusión más compleja. Sí, ya sin acceso a los amantes ya las cosas no son tan divertidas. En estos días veía una cosa curiosísima, una estadística en Estados Unidos de un aumento en ventas de timbres de casas porque la recomendación de usar el codo para tocar el timbre, y obviamente la motricidad fina del codo no es como la de la mano, parece que ha reventado timbres. Entonces me imagino que han cambiado un montón de cosas que yo no sé si todavía tenemos capacidad para mirarlo, pero los cambios en el que hemos cambiado el consumo me parecen muy interesantes. Yo creo que las empresas deben estar ávidas de eso. Veía un informe en Wall Street Journal de una presidenta de empresa de cosméticos diciendo que la venta de pintalabios se había caído, pues porque con tapabocas, ¿para qué pintalabios? Pero la venta de cremas para la piel había aumentado. ¿Hay alguna cosa que ustedes en sus campos hayan notado en el cómo, o si quieren estamos en el qué hemos cambiado en el consumo, pero a ustedes les parece más interesante los cambios en el cómo estamos cambiando el consumo? O sea, por ejemplo, servicios, que yo creo que Mauricio, hemos cambiado más a eso. ¿Ha habido cambios en el tema de los servicios? ¿O estamos igual? ¿Qué crees? Bueno, digamos que hay una oportunidad muy grande y es que muchos servicios que se consumen fuera, los de alto contacto, como restaurantes, cines, y estos han disminuido drásticamente y es muy cruel y muy visible también el efecto, es muy impresionante. Pero también las empresas se han encontrado que tienen que crecer su capa o ampliar su oferta de valor alrededor de servicios, porque en la medida en que no hemos podido salir, empezamos a solicitar todo, que nos lo traigan, que nos lo lleven, que nos entreguen, que nos van. Entonces, y por otro lado, eso como oferta, también la conversación. Yo quería preguntarle a Mariana un poco qué ha pasado también en ese sentido, porque tenemos más tiempo para interactuar con las marcas. Uno esperaría que te contestaran, que te hablaran, y uno no va a ir hasta allá, sino que uno manda un mensaje y espera que le digan de una. Entonces, pienso que en digital se abre también un camino de conversación, ¿no?, para los servicios y para los bienes también, porque uno nunca se imaginaba escribiéndole a una empresa y mandándole una pregunta sobre este limpiador de gafas y sí, ok, y espera que le conteste, pues. Entonces pienso que también llegamos a un nivel de
conversación para el que no estamos preparados, tal vez, o ni siquiera pensamos que la gente podría tener ganas de hablar con nosotros como marca. Marian. Sí, yo creo, bueno, ahí tienes un punto muy importante. Yo creo que uno de los puntos claves, ahora que hablabas del Internet y el Wi-Fi, yo creo que ahí es donde está hoy la presión de todos de que esto sí funcione, de que la infraestructura sea suficiente, y creo que incluso en los planes de inversión del país, pues no está poner más satélites, ni está este tema, pues sí tenemos un programa muy lindo de creación de talento 4.0, pero no pensamos en la infraestructura, y aún nuestro país, que es el cuarto más conectado en Latinoamérica, nos damos cuenta que igual nos falta muchísimo. Yo puedo decir que empresas de telefonía y de internet, de servicios de internet en esta pandemia, creo que se les explotó completamente el call center, y nos damos cuenta que hay una desarticulación completa entre el quién contesta en el call center y cuáles son los equipos de infraestructura, los de campos, que generalmente son contratistas, y que no existe una trazabilidad como esa experiencia finalmente al usuario. Son muchas las quejas que se encuentran en redes sociales, y creo que si ahí de pronto ahorita Juan Diego nos cuenta de monitorización de redes sociales, en si de pronto Radar como que lo hace, creo que hay muchas alertas en cuanto a la falla de servicio de esas infraestructuras, sobre todo porque también se dio como una migración, creo que una retoma a lo rural, a fincas cercanas, sobre todo acá en Medellín, si hablamos el oriente cercano, los 23 municipios del oriente cercano, y estos municipios o la ruralidad no está preparada para esta infraestructura, así mucho pues un cable de cobre, o toca como hacer hotspot pues con el celular. Entonces creo que ahí hay una oportunidad muy grande de entender que en este momento la confianza, que es uno de los valores principales, creo, para que el trabajo en equipo, de hecho Google lo revela en cuál es el éxito de los trabajos remotos o distribuidos en el mundo, y es eso, confianza, y la confianza tiene que ver con la confianza también en la conectividad, que es como uno de los principales factores. Entonces, creo que sí, que en lo digital y sobre todo en los servicios de infraestructura hay una oportunidad muy grande para no dejar chats automatizados o bots que hablan en redes sociales y que tratan de migrar a las personas por interno, pero que igual no generan una respuesta o un seguimiento de esos tickets. Yo quisiera como agregar algo también, y es que también somos más conscientes del tiempo que pasamos consumiendo las cosas, porque una cosa es cómo consumimos, y también hay una oportunidad para enseñar a las personas a usar mejor lo que compraron, sacar más valor de lo que tienen. Hemos visto muchas inversiones que han estado quietas y las vemos ahí todo el tiempo porque estamos más presentes en la casa. La venta de muebles y de bienestar dentro del hogar también ha aumentado, porque ya sabemos que esta silla en la que estamos sentados antes era un objeto decorativo que algunas veces a la semana de repente nos sentamos, ahora estamos horas aquí. Entonces el saber usar las cosas genera esa oportunidad para otro tipo de relaciones con las personas. Pienso que estamos muy enfocados en vender y la recompra, pero no tanto enfocados en el uso. Entonces hay una oportunidad muy grande para las empresas en educar a las personas y también en migrar a modelos de negocio donde podemos mantener relaciones. Lo voy a poner con un ejemplo. Esta empresa de muebles IKEA ya está empezando a vender membresías, donde uno paga una mensualidad y lo que puede hacer es cambiar de muebles cada que quiera. Entonces no tengo que comprarlos, sino que simplemente voy y renuevo mi casa las veces que me aburren. Entonces aparecen otra modalidad de relacionarse con las compañías, incluso con los servicios como la educación, en fin, y dejamos de ser como cosas que se compran eventualmente a relaciones de más largo plazo transaccionales, y eso es pura economía de servicios, servitización de la economía, donde también nos beneficiamos como sociedad porque es una economía más circular, donde las cosas no se acaban, no hay que esperar a que se dañen para recomprarlas, sino que se reusan y se pueden compartir con una comunidad también pequeña que usamos los mismos, tenemos acceso a esos recursos. Es una puerta que se abre también. Perdón, Juan David. Sí, yo aprovecho porque pues lo que estaban planteando Mauro y Marian, yo creo que nos lleva también a una discusión que a mí me parece que es una discusión muy importante, y es, pues en este escenario que nos tocó vivir, Juan David lo planteaba al principio, pues tuvimos una crisis de oferta y de demanda, y un montón de empresas sufrieron un montón y han sufrido un montón porque no estábamos preparados en términos de caja, porque se cayeron las ventas, porque no teníamos canales, pues, un montón de problemas sin lugar a dudas.
Y yo creo que Mauro lo planteaba en términos de pregunta. Yo creo que nuestras marcas no estaban preparadas para las conversaciones. Y yo creo que además las empresas en medio de la crisis se enfocaron en, bueno, necesitamos caja, y eso significa tratar de buscar transacciones. Y el problema es que, así como las empresas han tenido crisis muy complicadas, los consumidores también. Una de las encuestas que sacó hace poquito Profamilia, en términos de síntomas emocionales por esta cuestión, nos dicen que más del 50% de la población ha sentido depresión en algún momento del día. Depresión. Más allá de que el 80% vive estresada o con problemas de preocupación, ya estamos hablando de unos síntomas muy complejos. Y me parece que las marcas no se han acercado a los consumidores a decir, aquí estamos, vamos juntos, sino que estamos buscando vender. Y hay un ejemplo muy bonito y es la campaña que hizo Nike recientemente. Esto no es un juego, esto es un juego de equipo. De esta tenemos que salir todos y no buscan transacción. Y yo en estos días que he tenido que interactuar con muchos clientes, he tratado de decir, venga, este es un momento en que nos toca a nosotros, porque el gobierno ya se quedó sin plata, entonces esa discusión macroeconómica es un poquito más complicada. El gobierno no va a tener plata para meterle. Este es un momento en que nos toca marcas y consumidores empezar a empujar la máquina porque esta tenemos que salir y nos toca juntos, no hay más opciones. Yo creo, y ahí voy a meter la cucharada, creo que es muy bonito lo que estás diciendo porque eso también se vio. Creo que pues, el marketing 3.0 de Kotler, de pensar y apuntarle a eso emocional, que sería como también el último ciclo de la metodología de inbound marketing planteada pues por HubSpot, es finalmente fidelización y promover. Y creo que el NPS, pues como el índice de promoción o de recomendación es súper importante hoy. Y creo que ese sería el indicador clave que hoy las empresas deberían buscar, porque las empresas están tratando también de apoyar lo local y eso se ha dado con estrategias súper bonitas de nuestro país, donde se han generado como directorios de mercados, por ejemplo, en lo rural y pues en el oriente cercano, esos 23 municipios, creo que es aún más difícil ese tema de Rappi o el tema pues de servicios de mensajería. Entonces se comparten, digamos, por chats y por foros estos números de teléfono y también los mercados locales para apoyar la economía del pequeño tendero, de la pequeña empresa. Hago una pregunta maldita por lo difícil de responder tal vez, pero es una inquietud, y es que en una reflexión que hice hace unos meses sobre efectos de la pandemia, me surgía la inquietud, y ustedes me dirán si eso tiene alguna validez o no, y es que tal vez se nos lo había olvidado cuando estábamos en la normalidad y habíamos como enfocado el consumo como al individuo. O sea, el individuo es la clave de la economía, es el centro de todas las transacciones, pero el hecho de habernos obligado a estar en familia, yo creo que tal vez no nos recordó que la base de la sociedad no es el individuo, sino la familia, o el consumo no se nota en eso, no hubo un cambio. ¿Ustedes qué perciben? Yo qué pena, les hago ahí una acotación pequeña porque acabé de hablar, y es, creo que la familia es súper importante. Y ahora, retomando un poco lo que hablábamos de cómo va a afectar a los adolescentes, yo soy mamá de un bebé de 18 meses y creo que pues hoy no tenemos datos, ni cifras, ni estudios que nos muestre cómo eso va a impactar a estas nuevas generaciones, que sí, pueden ser los pandemials. Y el tema con ellos tiene que ver mucho con los desarrollos también del lenguaje. Pensemos en cómo y la empatía, cómo vamos a pedirle a estos pequeños que se comuniquen o que gesticulen o que aprendan las primeras palabras si tenemos tapabocas, y si las personas que nos cuidan también deben cuidarse, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a tener ese distanciamiento social y eso cómo va a repercutir a nivel también de formación psicológica en las relaciones que ellos tengan? Si estamos pensando que en una de las habilidades blandas, que para mí no tienen nada de blandas, tiene que ver eso con precisamente esa inteligencia emocional y la capacidad de relacionarnos con otros y establecer relaciones, ¿cómo vamos a revisar eso? O sea, como patrón de estudio aquí a unos años, ¿cómo les afectó esta pandemia a ellos? Tremenda pregunta. Mauricio comentaba algo que me parece interesante, es que
Él plantea si las marcas se quedaron un poco atónitas y están atendiendo bien lo que la gente necesita. A mí me parece, y es solo como hipótesis, es que las empresas y las marcas van a tener que esforzarse mucho más en unos extremos del proceso de consumo que tal vez no estaban tan activos, y era: yo tengo que llegarle más fuerte a los consumidores, tal vez, y ahorita que Marian nos hable de marketing digital, por otros caminos, porque la gente ni va a venir al almacén ni yo voy a ir a su casa. O sea, como una especie de preventa en un espacio diferente. Y también el no poder ir a los almacenes, tocar los productos. Yo creo que, y no sé si ustedes que están más cercanos a las empresas, no va a implicar un tema sobre la postventa un poco distinta. O sea, solamente el hecho de que a mí me obliguen a comprar una camisa por internet y no me la pueda medir, yo creo que me tiene que dar chance de que la cambie 3 o 4 veces. Y no sé si lo que nos ahorramos en el punto de venta por no estar físicamente nos lo vamos a gastar en recambios, en atender a los clientes, de oírlos, de que están enojados, que la camisa llegó muy chiquita, bueno, seguramente muy chiquita porque todos vamos a engordar en esta pandemia. Ha cambiado algo en todo, en esa interacción entre el proceso de la venta y el consumidor. ¿Qué opinan? No sé si dije que la pregunta era maldita y no me extrañaría que se queden en silencio. Bueno, entonces yo me meto ahí como para tratar de por lo menos de abrir opciones de respuesta. Juan David, yo creo que, yo diría que es al contrario. Yo no creo que nos haya llevado a extremos, yo creo que nos está llevando a volver a pensar lo básico, y es cuál es la relación que tenemos que tener con los consumidores. Entender que hay una necesidad. Finalmente, el desarrollo de canales, yo también soy profesor de marketing digital, mi querida María, o sea, ahí nos entendemos en un montón de cosas, pero no es desarrollar canales por desarrollar canales, es entender para qué carajos los estoy haciendo. Y entender que estoy solucionando una necesidad y estoy tratando de entregarle valor a los clientes, porque me parece que, con parte de lo que tú estabas planteando ahorita, Juan David, uno de los problemas es que estamos haciendo un montón de cosas por hacerlas, porque es que la coyuntura nos ha llevado a y nos toca, y eso lo estamos haciendo sin mucho cerebro. Y el problema de no tener tanto cerebro detrás es que al no tener unas bases estratégicas sólidas, vamos a terminar encontrarnos con unos problemas serios detrás. Después, por plata que perdimos, canales que no estamos usando como debe ser. Yo estoy de acuerdo contigo. Es cierto que en este momento nos hemos visto obligados a pensar un poco en la distancia y en solucionar el asunto a la distancia, pero hay gente que nunca va a dejar de querer ir a probarse un gin, y entonces si dejamos de pensar en eso, de pronto después perdemos un montón de mercado. Tenemos unos problemas muy serios, y creo que una de las cosas que nos ha mostrado esta cosa es nunca estuvimos preparados realmente en términos de marketing digital. Nuestros portales, por muy grandes que fueran, todos se reventaron. Las alianzas logísticas no han funcionado. Hay unos muy buenos, hay otros que no tanto, pero creo que este no es un tema de marcas en particular. Y además, una cosa que dijo Mauro hace un rato que yo creo que es absolutamente importantísima en medio de esta cosa. Creo que se dio la oportunidad para enseñarle a los consumidores. Este es el momento donde deberíamos estar enseñando más, hablando más con ellos, decirle: mire, aquí estoy, aprovechemos. Hoy en día hay tantas herramientas para poder empezar a probar y tratar de buscar, prototipar cosas para que los consumidores reciban beneficios adicionales, que me parece es un descaro que no lo estemos haciendo, porque me parece que aún estamos muy cortos, porque seguimos embebidos por la coyuntura. Seguimos asustados por la coyuntura y no estamos pensando más allá, y a mí eso me parece realmente peligroso, pensando en que estas vamos a tener que salir y que Amazon ya está aquí en la puerta, porque Amazon ya está haciendo free shipping para Colombia. Entonces es Amazon con todo su conocimiento, pero también con un montón de descuentos a los que nos vamos a enfrentar, porque todo el mundo va a salir a romper el mercado. O sea, este es un momento en donde deberíamos estar pensando más como marcas que como transacciones, y me parece que no lo estamos haciendo como deberíamos, por lo menos. Eso es mi pelea.
Yo quisiera también decir algo ahí que nos puede llevar a errores de largo plazo y lo puedo decir por la universidad. Ustedes vieron toda la presión que hubo sobre las universidades para bajar las matrículas y hay que bajar y hay que bajar y hay que bajar. Entonces, claro, todos nos angustiamos y muchas universidades empezaron a bajar. Realmente tú ahí no puedes perder de vista que estás dando un mensaje sobre tu valor y el valor que entregas. Entonces no podemos apresurarnos. Nosotros sabemos AFIT fue de las universidades que no hizo una reducción de precios, sí invirtió mucho en ayudar a la gente que necesitaba ayuda, pero también es que la universidad cuesta lo que cuesta, pues no vale menos de lo que cuesta. Entonces tenemos que proteger, poder entregar esa calidad que estamos realmente prometiendo a la sociedad. Entonces a veces sacrificamos el corto plazo y puede que a largo plazo dañemos la promesa. Entonces sí es importante sostenernos en ello, pues, y ser consecuentes. Pienso que este es un momento para ser consecuente. No podemos como enloquecernos, pues, con las marcas. Y quiero comentar otra cosa que a mí me gusta mucho decir en segmentación del mercado, y por lo que decía Juan, y es que nosotros tratamos de definir a la gente como es, cómo son los millennials, cómo son los no sé qué, cómo son, pero es que las personas no somos, las personas estamos. A principio de mes estamos de una manera, a fin de mes estamos de otra manera. Hoy estoy de una manera, pasado mañana estoy de otra manera. O sea, yo soy en ciertas circunstancias, o sea, a fin de mes cuando no tengo plata soy constante en ciertas cosas, pero cuando tengo plata soy constante en ciertas cosas. Entonces las personas, lo que vamos a tener son más opciones, nada va a desaparecer. Un poquito las canas nos ayudan a haber vivido por varios fines del mundo. A mí me tocó la primera ola de las .com, la televisión sí iba a acabar, bueno, la televisión sí se está acabando, pero muchas cosas sí iban a acabar y no se acabaron. Lo que hay es opciones y las personas tenemos cada vez más opciones que vamos a seguir intercalando dependiendo de cómo estemos, cómo estoy y no cómo soy. Entonces son más opciones que se abren, pero no podemos descuidar también el quiero ir a medirme ropa, quiero salir a hacer la familia Miranda al centro comercial y pasar un rato en familia, pues otras veces querré estar solo. Y las empresas que seamos consecuentes en esa situación en la que se encuentran conmigo, podemos tener éxito para que nos encuentren ahí y ser fieles a ese momento. Una cosa, son muchos los temas, pero esta circunstancia, repito, que cambió tal vez algunos que consumimos y los como, y ustedes han planteado, y Juan Diego lo dijo ahorita, con unas dudas si hicimos las cosas bien o nos enloquecimos, y es que supuestamente la alternativa era que como no puedo salir, entonces compro por internet. Y entonces algunas empresas, seguramente por ignorancia, porque no estábamos preparados, pensaron que el marketing digital era tomarle fotos a todo lo que yo vendía en un estante y ponerlo en una página en internet y que el problema estaba resuelto. ¿Qué opinan de, no sé si estoy trivializando la cosa, pero de pronto le estoy pintando como es, si eso era así o en qué creen que nosotros nos embolatamos? Marian. No, se embolataron de muchas maneras. Uno, porque dicen como, les presento al director de tecnología, el CTO de esta empresa, ¿quién era? Era el COVID, ¿cierto? Entonces, como la transformación digital, ese meme pues que uno encuentra en internet. Y creo que eso tiene que ver con el fundamento, que es algo que está diciendo Mauricio y también dijo Juan Diego, y es que si no se tienen claros los cimientos, el por qué, el para qué, que son como las dos preguntas claves e importantes, si uno retoma, bueno, conceptos como el Ikigai japonés o el círculo dorado de Simon Sinek, muy famoso, y es que realmente las empresas no habían hecho ese ejercicio de OKRs, o sea, de objetivos indicadores, operaban por venta, pero no tenían claro tampoco ese proceso, ni ese viaje de usuario, ese journey map de finalmente del buyer persona o el cliente o el usuario. Entonces ahí creo que es la oportunidad, yo creo que también de realizar un viaje al interior, y ese viaje al interior no solo estaba en las personas, sino también en los grupos, en los equipos, y cómo lo importante no es quién está en el equipo, sino cómo trabajaban juntos y cómo también se asociaban y se creaban como esos compromisos por sectores o simplemente alianzas entre restaurantes o entre empresas para sacar adelante como la economía, porque sí, definitivamente esto es con la responsabilidad de todos. Entonces, creo que
no es simplemente tomar las fotos, y creo que ahí todos o muchos se estrellaron porque no voy a vender por Instagram, es que Instagram es el canal, pero es que si nos damos cuenta en el embudo de conversión, realmente las redes sociales sí, tú puedes montar pues un catálogo en Facebook o un catálogo en Instagram, aunque en Colombia todavía no, eso no se puede, pero las ventas por allí todavía implican muchos pasos y hoy los usuarios están buscando que eso sea rápido, entonces eso tiene que ver mucho con servicio y es un análisis exhaustivo de cómo se lo hago fácil y no es solamente vender por WhatsApp, no es solamente tomar las fotos y reenviar, definitivamente eso incluye un montón de componentes que tienen que ver mucho con la experiencia, entonces por eso hablábamos ahora del marketing 3.0 o bueno, de Kotler, que ahí lo recomendamos para que lo lean. Y creo que en últimas, pues sí hubo un avance en plataformas digitales, pero nos damos cuenta que igual en procesamiento de pagos hay pocas opciones y dentro de las pocas opciones, con esta magnitud que tenemos de venta global, pues ya el tema de infraestructura muchas veces queda corta. Y hablo también de los proveedores más famosos que tenemos de procesamiento de pagos en el país. No sé si Juan Diego quisiera hablar algo sobre esto que estamos haciendo, una especie como de crítica constructiva sobre lo que ahora todo el mundo dice que hace marketing digital. Y de pronto estamos pensando que los instrumentos reemplazan a pensar, que fue lo que planteaste ahorita, creo que es más importante que la herramienta. La herramienta es tan buena como el que la usa. Juan David, y digamos que yo sé que me van a regañar, Mauro fue profesor mío, me va a regañar, además porque conocemos un montón de profesores en común. Yo creo que tenemos un problema muy complicado y es que pensamos que marketing digital es una cosa aislada y que es una cosa ya perdida en el planeta y que eso se hace solo y eso son computadores haciendo vainas. Y el problema es que el marketing digital finalmente es marketing utilizando herramientas digitales. O sea, deberíamos tener un plan de marketing bien montado y ya. Lo digital debería estar ahí montado, no debería ser algo diferente. Y lo planteo así porque a veces decimos, no, es que el consumidor digital no existe. Existen consumidores. Y esos consumidores tienen comportamientos en un lado y en otro. Y el marketing digital tiene un montón de herramientas. Sí, pero es que si yo no tengo claro cuáles son los objetivos de mi marca y cuál es mi consumidor, pues no sirve de nada. Creo que nos volcamos a canales digitales, olvidando, como lo planteaba hace un rato Marian, olvidando incluso los canales físicos más básicos como el call center, porque es que todo tiene que ser digital. Y un día lo que terminamos haciendo fue quitándole valor a las marcas. Porque yo creo que a veces caemos ahí en una generalización muy complicada y es que el canal no sirve y el canal tuvo un problema y listo, eso se soluciona. No, es que la gente no tiene experiencia con canales, la gente tiene experiencia con marcas. Y si un canal no funcionó, todo se fregó. Y recuperar a un cliente es muy difícil. Ahí empezamos a tener un montón de problemas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar un poquito, como dar un paso más allá, saber que las herramientas existen, para eso están, además, para hacer cosas de segmentación es divino, un montón de cosas maravillosas. Pero no podemos pensar que el marketing digital nos va a salvar, porque lo que nos tiene que salvar es el marketing. Dentro de eso aparecen herramientas digitales y son las que podemos aprovechar. Yo quería... Perdón, Mauro. No, yo quiero aprovechar una cosa, no, yo te voy a regañar porque estoy completamente de acuerdo contigo y yo no puedo dejar de aprovechar porque me pica la lengua, porque enseñamos marketing, tenemos un programa, una maestría que ustedes dos son egresados de la maestría de marketing y desde las universidades vemos cómo hay un discurso en la calle que dice que no hay que estudiar, que no hay que matricularse en un programa serio, sino que hay que hacer seminarios y cursos cortos de un montón de herramientas. Y claro, lo que pasa es que si uno no se dedica o si uno no se toma el trabajo de entender realmente cómo funciona todo, cómo se articula todo, qué hay detrás y qué es lo básico, porque un poco las conclusiones mías en toda esta situación es que lo básico permanece. Siempre está la superficie que tiene tormentas, tiempos calmados, muchas cosas cambian, pero si uno no entiende muy bien cómo se articula todo, pues eso finalmente se va a pasar es sobrevivir, pero no va a ser capaz de tener una continuidad a largo plazo. Y eso se logra con un estudio juicioso, tranquilo, de más largo plazo y articulado. Es un poquito la defensa de la educación y del marketing como disciplina, como algo que realmente tiene un impacto social importante y que merece como todo el respeto. Y no podemos reducirlo a una serie de técnicas y herramientas que se aprenden en 3 y tengo el certificado y me lo pongo, ya soy experto. Y en digital sí que se ve la proliferación de sellos, de CIEM, no sé qué, pues, y nada, y pienso que
El asunto es entender bien, tener lo básico claro y ser estratégicos en las adaptaciones que hacemos. Aquí otra inquietud complicada tal vez. Estamos hablando como y creo que ha sido muy interesante la discusión, y es que el tema de las herramientas es instrumental, pero lo medular es realmente lo definitivo. El hecho de estar en una crisis que afectó el ingreso de todo el mundo y que había que medirse, como mencionó Juan Diego al principio, e incluso creo que hasta el ahorro, yo no sé si en Colombia eso todavía existe, pero tal vez algo se dio. En esta crisis alguien que un amigo que está metido en el tema de vender helados, claro, estaba muy afectado. Y yo le decía, ve, también conozco una empresa de panadería que vende brownies que está igual que vos. ¿Y no será que este es el momento para que ustedes dos, que la gente de pronto la está midiendo para comprarla, pero que si le dicen, vea, le vendo su helado y con el brownie de pronto sea más sexy que estar yo solo vendiendo el helado? No se nos olvidó tal vez eso, o sea, no desperdiciamos un poco la coyuntura de una crisis económica en que pensáramos que el mercadeo no era solo vender mi producto, sino una necesidad más amplia y que podíamos haber aprovechado para encontrar otros aliados en el consumo. ¿O ustedes han visto que las empresas sí pensaron en eso? No solamente en si alguien me va a repartir mejor mi producto, sino la conexión con mi sector o mi ámbito de producto, de necesidad. Solo decir algo, que es una idea que me está dando vueltas en estos días, y eso es la integración vertical. Que a mí me enseñaron en la universidad que era muy importante hacer integración vertical y hacerme dueño de todo. Desde desde comprar la tierra, sembrar los aguacates, pagar toda la red y yo ser dueño de toda la cadena. Pero resulta que en una economía como esta, de redes, lo más importante también son las redes de co-creación de valor, pues. Entonces, tal vez más que integración vertical, tengo que crear es una red y entender es como un sistema, ser parte de un sistema donde el sistema gana, no ser yo dueño de todo mi proceso y quedarme con toda la utilidad de todos los eslabones de la cadena, sino realmente crear riqueza de manera integrada y trabajar como un sistema colaborativo que genere bienestar para todos e ingresos, bienestar en doble vía, mejor dicho. Pues quería como plantear esa idea, no sé si lo han leído o han estado alrededor de eso, pero he estado pensando mucho alrededor del tema estos días. Sí, yo lo digo, Mauricio, por esto ahorita Diego y Marian seguro. Hay una marca, hay un diseñador, bueno, es mi diseñador favorito, que es Adolfo Domínguez, un español, y yo no sé de marketing, solamente lo que estudié en el MBA, pero me parece fascinante porque tiene una campaña espectacular diciendo, repitan más la ropa. O sea, una cosa aparentemente contradictoria, en vez de cómpreme más, repite más y sáquele jugo a sus prendas. Pero hace 5 días salió en ese de que usemos menos, compremos menos, diciendo, mire mi chaqueta, que yo se la vendo, pero mire cómo se ve bonita con esta camiseta de Nike. Y mire cómo se ve bonita con esta camiseta de no sé, de Mango. O sea, como diciendo, mire mi servicio o mi producto como se ve bonito con el de este, y con el de este, y con el de este, y con el de este. No es eso como interesante, no es una faceta que no habíamos explorado y que en una crisis deberíamos más bien apoyarnos, como dijo Juan Diego, con la campaña de Nike, de esta salimos todos juntos. Juan David, yo diría que sí, yo diría que esa debería ser la lógica. Además, porque nos vamos a encontrar con un mercado, o nos estamos encontrando más bien, con un mercado reducido porque hay menos plata, con una competencia mucho más fuerte porque estamos compitiendo ya no entre marcas, ni siquiera entre categorías, sino estamos compitiendo con supervivencia. Es así de sencillo. Pues hay un montón de gente, en América Latina se calcula que pueden haber 35 millones de personas más bajo línea de pobreza por cuenta de esta coyuntura. O sea, nos vamos a encontrar a poner a pelear contra la supervivencia. Y el problema es, pues este es un momento donde debería ser el consumidor el centro. Porque es que ahí es donde está, yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que yo supongo que yo soy muy rosado pensando en ese tipo de cosas, pero yo creo que es que si no es el consumidor el que es el centro, estamos fregados. Porque, pues, hombre, sí, vender funciona, pero si yo vendo y
termino haciendo que mi consumidor un día no pueda comprar más, pues me jodí. Eso es así de sencillo. Pues este es un asunto donde deberíamos estar buscando articulaciones, co-creaciones, empezar a trabajar no solo dentro de las mismas categorías, sino empezar a combinar cosas. Deberíamos estar entregándole valor a los consumidores porque eso es lo que nos va a permitir sostenernos y pensar en sostenibilidad. Si seguimos pensando en el hoy, en la caja de mañana, el problema es que pues nos vamos a quebrar un día. O sea, deberíamos estar pensando es en el mediano plazo, porque en el largo todos estaremos muertos, decía un señor economista por allá hace ya 80 años. Y el corto plazo, el problema es que el corto plazo está cambiando demasiado rápido, entonces tenemos que estar pensando un poquito más allá y enfrentando las cosas. Mauro lo decía ahorita, yo creo que de una muy buena manera. En la superficie siempre hay tormentas, pero deberíamos estar pensando en el eslabón abajo y eso solo se puede hacer a través de alianzas, trabajos en conjunto, pensar un poquito más en el consumidor, porque la plata, lo voy a plantear de otra esquina. Si una empresa está pensando únicamente en su rentabilidad, probablemente la cosa sea mucho más difícil. Si piensa en satisfacer las necesidades de sus consumidores, la rentabilidad llega. Porque no puede ser igual en ambos caminos. Si yo satisfago, la plática va a llegar. Si yo pienso en plata, voy a terminar haciendo todo para que al final mi consumidor se caiga. Entonces, sí creo que es un asunto en el que deberíamos estar pensando un poquito más amplios, más allá de nosotros, de nuestra categoría, de nuestra ciudad. Deberíamos estar pensando un poquito más grande, porque eso creo que nos podría ayudar un montón en una coyuntura tan difícil como esta. Bueno, yo creo, ahí retomando como y pensando un poco, hay una palabra que me gusta mucho y de hecho creo que va por ahí como mi pensamiento en los próximos años y tiene que ver con humanismo digital y más que humanismo digital creo que es humanismo. Y es pensar precisamente algo que decía ahora Juan Diego, y es que los canales son solo eso, canales, y que detrás de estos dispositivos que hoy estamos más hiperconectados, pues hay un humano. Entonces estamos hablándole a personas humanas. Y en ese aspecto, como región, creo que como Latinoamérica, si hablamos del incremento de la línea de pobreza, y para julio, según el DANE, aquí en nuestro país, pues tuvimos un incremento bastante alto en la tasa de desempleo que llegó al 20.2%. Según pues esa última medición, me parece que hay una reflexión también a la inclusión y a la diversidad, que es un tema que a mí me apasiona, y tiene que ver con que el mayor porcentaje de mujeres en el mundo, pues las personas que son pobres, el mayor porcentaje de personas pobres en el mundo son mujeres, y tenemos que ese indicador llegó aquí en Colombia al 26.2% en julio, y también entendemos que no solo eso pasó, sino que también aumentaron un 25% las amas de casa en este último trimestre, ¿cierto? Y eso porque es un problema, ¿cierto? ¿Qué importa? Porque pues eso es un trabajo que hacen las mujeres y lo hacemos históricamente de manera no remunerada por cuidar también al núcleo familiar. Entonces, finalmente somos humanos, pero la base de la familia, de las nuevas generaciones, son precisamente las mujeres y creo que ahí las empresas tienen una labor muy grande y es cómo lograr generar, sostener el empleo, pues obviamente para los hombres que históricamente han sido los proveedores del lugar, pero cómo les damos también oportunidades para que las mujeres se inserten en esa economía y se impacte la familia, o sea, la familia de humanos, entre donde están hombres y mujeres, pero generar oportunidades también para reducir esta brecha y potenciarnos como región. Bueno, a mí esto al principio... Juan David, perdón, sí, dale. yo tengo que decir una cosa de lo que está diciendo Marian que me parece importantísima. Es una cosa dramática. Por cada hombre que perdió el trabajo durante esta coyuntura, 2 mujeres perdieron el trabajo. Y la tasa de desempleo en mujeres está en 26, pues para julio estaba en 26 y en hombres estaba en 18. Pero cuando miramos la tasa de desempleo en mujeres jóvenes en Colombia, es más del 40%. Es una cosa dramática los problemas que tenemos en términos de construcción de puestos de trabajo para mujeres. Mejor dicho, puestos de trabajo, pues es que no debería haber una diferencia entre hombres y mujeres. Pero sí es cierto que nosotros tenemos una limitación muy seria en lograr colocar laboralmente mujeres y creo que es uno de los grandes retos que nos van a quedar detrás de esto, porque ya cuando uno empieza a mirar las cifras, 4 de cada 10 mujeres que tienen hijos ya son madres cabezas de familia. Y si lo pensamos así, y son ellas las que menos trabajo tienen, obviamente hay unas crisis mucho más complicadas. O sea, creo que hay un asunto muy profundo de evaluación de lo que significa la sociedad,
porque es un reto muy complicado en el mediano plazo. Y ahí yo quiero, qué pena, complementando lo que estás diciendo, y es que eso no solamente es como correcto, pues como si empezáramos a pensar como moralmente correcto, sino que también tiene un impacto en la economía, ¿no? O sea, McKinsey ha realizado pues estudios sobre esto y se supone que también los países que están apoyando el empleo en mujeres aumentan un 11% el Producto Interno Bruto. Entonces, creo que ahí hay una clave, y es que pensemos en las situaciones que hubo guerra. Cuando los hombres iban a la guerra, las mujeres eran las que sostenían la economía y los puestos de trabajo lo asumían las mujeres. Entonces, yo creo que aquí es pensar que somos 52-48, incluso en Colombia, mayoría mujeres, 52% mujeres. Entonces, pensar cómo hoy, precisamente con esa cifra que nos está diciendo Juan Diego, de que son madres cabezas de familia, que están sosteniendo el hogar, que tienen los hijos y son las nuevas generaciones, cómo como sociedad también empezamos a tomar el chip y pensar en eso, en economía responsable, para que generemos un impacto como región y nos potenciemos a nivel mundial, o sea, generando el mayor porcentaje de empleabilidad, no solo para hombres, sino también tratar de mermar o disminuir esa brecha tan grande que tenemos en género y siendo mayoría, o sea, la minoría mayoritaria en el mundo. Bueno, y no solo como responsabilidad, creo que si lo vemos simplemente como un nicho de mercado interesantísimo, pues vale la pena pensar más en eso. Mauricio, lo interrumpí, qué pena. No, yo solo quería decir algo desde, de nuevo, el punto de vista de la universidad y como jefe del departamento de mercadeo. Me encanta que sean dos personas egresadas de una maestría de mercadeo en esta posición, porque alguien podría pensar viendo este programa que al ver dos expertos en mercadeo, su discurso va a ser más cómo les vendo, cómo aprovecho, entonces hagamos planes 2 en 1 para que me compren más planes de comida aprovechando la crisis. O sea, realmente me emociona muchísimo y me siento muy contento porque nosotros como mercadeo tenemos una responsabilidad social muy importante, y que dos personas como ellos estén hablando de esta manera y como personas de mercadeo que están pensando en las estrategias vean que tenemos realmente la posibilidad de contribuir al bienestar social, me parece interesante. Y volviendo como al objetivo del programa, como retos para el mercadeo, yo pienso que esta conversación y lo que ellos están mostrando dice mucho de cómo mercadeo tiene que involucrarse con la creación de soluciones de problemas para la sociedad, realmente satisfacer necesidades para la sociedad, y no simplemente ese modelo antiguo que teníamos, esa concepción de mercadeo tan básica, transaccional. Ok. Bueno, el tiempo siempre es implacable, pero a mí ya me dejó de preocupar y me parece fascinante que no nos sobre, pero quisiera plantear algo que me parece que estoy intentando hacer al final en los programas, es decir, bueno, esto es lo que nos ha pasado, esto estamos haciendo bien o mal, esta crisis nos cambió cosas y otras no, pero esperamos que esto sea una crisis. Una crisis tiene una de las características de una crisis es que es temporal, si no, no es crisis. Algún día vamos a pasar, yo no sé si estamos en la mitad de esta epidemia o no, y hubo unos cambios ocasionados por esta coyuntura particular. En su mirada, y aquí nos damos la licencia de especular un poquito, y es de estas cosas que hicimos o dejamos de hacer para atender esta coyuntura, ¿ustedes qué creen que va a cambiar? ¿O esto, por ejemplo, el marketing digital fue solamente para apagar el incendio? ¿O acudimos a los repartidores en moto venezolanos por apagar el incendio? ¿Ustedes qué creen que va a pasar después de que ojalá en menos de un año, cambie o volvamos otra vez a algo donde nos podamos ver físicamente? Sí, donde podamos estar a menos de 2 metros. ¿Qué opinan ustedes de lo que viene? ¿O esto nos cogió y esto va a cambiar todo? ¿O qué opinan? Aquí sí tienen libertad de decir. Bueno, yo creo ahí, bueno, como retomando y cerrando como también las ideas que hemos concatenado a lo largo de esta conversación, lo primero es que las empresas, siento que más que una rama de responsabilidad social corporativa, tienen que pensar en eso, marketing 3.0, en cómo trascender ya el top of heart y llegar al top of soul, o sea, estar en el alma de los consumidores y conectarse con humanos. Eso es uno. Lo segundo, siento que pues creo que viene como un boom
para servicios, sobre todo nos dimos cuenta que es muy importante la salud, entonces creo que todo el tema de tecnología aplicada al sector salud pues seguirá siendo tendencia, el tema de fintech pues de aplicado como a tendencias de procesamientos de pagos, de cómo le hacemos la vida fácil a los usuarios para que puedan adquirir los productos o servicios que quieren, enfocarse mucho en el usuario, como decía Mauricio, pues el tema de experiencia de usuario cobra cada vez más relevancia en entender que estamos compartiendo todo un ciclo con ellos y que ese ciclo pues hay que sostenerlo y sobre todo en la parte pues de acompañamiento. Y ahí entra la última tendencia que creo que viene, que es el tema de educación o EdTech, y es entender que ya las empresas no solo venden bienes y servicios, sino que son empresas informativas y no solo diría informativas, sino educativas. Entonces ahí tiene que ver mucho la formación también en las universidades, y estoy de acuerdo con Mauricio, yo defiendo mucho también la educación en todos sus formatos, y la educación tradicional, la universidad te enseña a pensar y te conecta, y siento que esos dos son cosas muy importantes que no se pueden olvidar, más allá de lo instrumental. Entonces es la invitación para también seguir creciendo, creo que en conocimiento y conectándonos no solo a nivel local, sino también formándonos como potencia para el mundo. Yo empiezo por decir, esta crisis es una crisis que nos va a obligar a repensar un montón de cosas. Además, no la vamos a pasar mañana. O sea, en términos generales estamos hablando desde la economía de 2, 3 años, Bancolombia dice 5 años para salir de esta cosa. Nuestros numeritos en términos de gasto nos dicen que podemos gastar de entre 2 y 3 años para volver a gastar lo mismo que gastamos en 2019. O sea, esto va a ser un asunto que se va a demorar. Y es la verdad, ya salieron a decir, las vacunas no van a llegar tan rápido, pensemos las 22, quizá 23, o sea, ya estamos pensando en 2 o 3 años solo para volver a esa normalidad de estar más cerquita. Yo creo que eso también nos debe llevar a plantear una cosa, y es, teóricamente la parte más difícil ya la pasamos, que fue abril de este año. Digamos, todo el mundo dice que la parte más difícil ya pasó y de aquí en adelante pues nos toca ir de a poquitos ir remando. Entonces yo creo que ya salimos del apuro y salimos del miedo. Este es el momento de empezar a sentarnos a pensar de verdad. Porque la gente va a cambiar. La gente se dio cuenta que tenía mucho más accesos a canales digitales. La gente se dio cuenta que había cosas que no necesitaba de la misma manera. Se dio cuenta que había marcas que no eran tan relevantes porque no había un buen relacionamiento de marca. Yo creo que sí hay unos cambios grandes. No sabemos qué tanto esos cambios serán tendencia, porque apenas llevamos unos meses y no hemos podido ver qué tanto cambian. Pero creo que sí es un momento en el que como empresas debemos por lo menos empezar a plantearnos cuál es la relación que tenemos con los clientes, con nuestros consumidores. Porque creo, y lastimosamente lo he visto mucho, muchas veces los consumidores eran numeritos que generaban ventas y existían cuando pagaban y sale. De repente un poquito hay de postventa, pero no mucho. Y aquí la cosa creo que cambió. Creo que nos dimos cuenta, como estaba planteando Marian, hay una cosa un poquito más robusta que esa simple transacción, hay una cosa que trasciende, hay unas marcas que ya no van a estar porque nos vamos a encontrar con un mundo donde lastimosamente muchas marcas se tuvieron que ir, muchas empresas se han tenido que quebrar, y pues vamos a ver un apretón que nos va a llevar a replantearnos cómo hacemos para sobrevivir en ese mundo. Yo creo que es un momento de reflexión. Porque si hay algo que debe salir bueno de este tipo de crisis al final es por lo menos esa reflexión de hacia dónde vamos. Y creo que como íbamos, la cosa podría ser muy complicada. Eso es lo que quiero plantear, así como para... Yo creo que ahí obviamente no se puede poner una receta generalizada porque cada sector y cada negocio tiene su naturaleza. Pero ayer me tocó salir de mi casa y se alargó la vuelta y me cogió la hora del almuerzo. Entonces me tocó ir a un restaurante. Y sí, estaba bien la comida, pero en este encierro, pues yo dije, hombre, esto que me sirvieron, hasta lo estoy haciendo yo en mi casa. Y no salió tan feo en mi casa, incluso sale muy parecido, pero no me cobran lo que me están cobrando hoy. O sea, yo creo que la exigencia después para muchos que ofertan cosas es dura porque la gente se está resolviendo los problemas y si no va a encontrar como dicen ahora, valor agregado, también la gente va a decir, pues entonces ya no vuelvo al restaurante y más bien hacemos comidas en las casas de los amigos. O sea, va a haber una exigencia por un montón de cosas. Mauricio, quería decir algo. Sí,
yo quería decir algo amarrándolo con lo que está diciendo Juan Diego, lo que tú dices. Y es que normalmente nosotros pasamos en piloto automático la mayor parte del tiempo. Entonces, las decisiones que tomamos una vez, nos gustaron, las repetimos, nos gustaron, y no volvemos a tomar. Simplemente las repetimos y somos seres de hábitos. En ese momento es como, nos pegan una cachetada y se pare y mire. Entonces estamos en un momento como de, a ver por dónde cojo, y estoy abierto a oír. Entonces, lo que quiero decir es que en nosotros también está construir ese futuro. Digamos que el mercado a veces tiene una posición más de, yo miro a ver qué está pasando, a ver yo cómo reacciono. Pienso que en ese momento las empresas toman la iniciativa y hacer propuestas para que las personas empecemos a comportarnos, a consumir y a ser más responsables de cierta manera. Pienso que es una oportunidad para hablar, donde la gente está de pronto abierta y dispuesta a escuchar, y podemos construir ese futuro que queremos, que espero sea positivo y constructivo, y aprovechemos para cambiar esas dinámicas en las que veníamos. Pienso que es una gran oportunidad para hacer. Okay. Bueno, pues ahora sí el tiempo ya no me permite abusar más, pero primero agradeciéndoles a ustedes, que creo que fue la conversación, como dijo Mauricio, que deja más preguntas que respuestas, pero creo que es más interesante. Dicen que es un desperdicio no aprovechar una buena crisis, y esta es una muy buena, pero como creo que queda de conclusión para mí, es que este es un momento más para, en vez de salir como locos a copiar cosas, sino a reflexionar. O sea, este es el momento más de la reflexión para no meternos en un activismo a veces estúpido y costoso. En el tema de mercadeo, ustedes han dicho creo que a mí me enseñaron finalmente, y usted lo repitió finalmente, lo que necesitamos es atender las necesidades de las personas. Ya lo instrumental va a ser cambiante, lo táctico obviamente es coyuntural, pero creo que hay muchas reflexiones de cosas que sabíamos y habíamos olvidado, y cosas que nos va a tocar de pronto aprender nuevamente. Pues como les digo, muchas gracias, espero que haya sido entretenido y que la reflexión sea útil para ustedes y para todos los que atienden a Campus Global. Entonces, pues de nuevo gracias y nos vemos en el próximo programa.